Bien, desde la sesión anterior ya habíamos comenzado a hablar de la organización y el diseño, perdón, del material pedagógico de acuerdo a la planificación curricular. Hablamos de lo importante que es tener una planificación curricular, es decir, saber qué es lo que se va a pasar, cuánto se va a pasar y de qué forma lo va a pasar el docente o la docente. Es importantísimo para mí como asistente de aula, porque yo puedo colaborar en este proceso y hacer efectivamente de que a los niños se les haga más fácil comprender algo por medio de una explicación distinta a la que hace el docente. No mejor ni peor, distinta, con otras estrategias, con otros elementos. Es por eso que es súper importante para un asistente de aula adecuar justamente la clase mediante recursos didácticos. Es importante que como asistente de aula, entonces, uno pueda hacerse el conocimiento, ¿cierto?, de la planificación y desde allí saber cómo va a contribuir para poder aportar, ¿cierto? O la contribución, claro, eh, para que esta clase tenga otros elementos o elementos distintos que puedan utilizarse para que los estudiantes, insisto, aprendan de una manera distinta o más profunda o mejor. Conversábamos de que es necesario claramente para un grupo de estudiantes que aprenden de manera visual poder ver de lo que estamos hablando. Hay otros estudiantes, en cambio, que se les va a hacer muy provechoso mejor escuchar aquello que se les está tratando de enseñar. Y otros van a tener que estar en constante movimiento justamente para poder hacer esto, porque necesitan ejercitar para poder aprender. Estos se llaman estilos de aprendizaje. Y por eso, ¿cierto? Un buen asistente de aula es aquel que entiende que no necesariamente todos los niños van a aprender de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni al mismo ritmo. Y es por eso que generamos otra estrategia, otro aporte, un monito, una imagen, una marcación de cuaderno, algo que me ayude y aporte, ¿cierto?, a la comprensión del contenido de este niño, de esta niña, de esta persona que nosotros tenemos que necesariamente ayudar. Sí, Natalia, estamos grabando. Gracias ahí por recordármelo. Dijimos que, y hablamos también de la función de los recursos didácticos. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con ayudar a acercar lo que estábamos diciendo recién, ayudar a aclarar y por tanto va a ayudar a los niños a desarrollar habilidades como la comprensión porque estamos acercando el contenido y esto que no se entiende con ejemplos y funciones y utilidades y herramientas que me van a ayudar a entender mejor y a llegar a esa meta, independiente de mi condición, de mi estilo de aprendizaje o de la facilidad incluso que pueda yo tener para captar em, ciertos conceptos o no, ¿ya? También ayuda a reforzar, tener un buen material como por ejemplo un video, una carpeta de dibujos, todo eso va a ayudar, por supuesto, a reforzar los contenidos claves, va a ayudar a resumir o sintetizar los temas, va a favorecer la ejercitación, va a hacer también que la exposición no sea fome, que efectivamente cuando tenemos una presentación distinta que capte nuestra atención como estudiantes, despertamos mayor interés. Es lo que conversábamos con las diapositivas en la clase uno, ¿cierto? Distinto es hacer una clase que leer lo que es, lo que trae un documento, porque claramente para la gente que leyó el documento, o sabe de lo que se trata, probablemente esto que yo esté hablando es aburrido porque ya lo leyó con la misma forma y estructura. O sea, a lo mejor si lo habláramos de otra manera podría ser más atractivo, ¿no? Lo mismo sucede con los niños. Y es por eso que de ahí nuestro respeto y tolerancia también frente a las acciones. Los tipos de recursos didácticos generalmente y los más utilizados fue, y también lo mencionamos la sesión anterior, tiene que ver con los materiales auditivos como la grabación, la música, los sonidos, los audiolibros. También tenemos aquellos que son de imagen fija como las pinturas, los cuerpos opacos, los proyectores con diapositiva, las fotografías, las pantallas.
Los materiales gráficos como cartel, pizarrón, rotafolio, materiales impresos como los libros, revistas, folletos, fotocopias, libros para pintar, materiales mixtos, películas, cortometrajes, documentales, videos, materiales tridimensionales como figuras geométricas o maquetas, es decir, lo más tangible que se puede tocar, y los materiales TIC como, por ejemplo, software educativos, ordenadores, incluyendo también la pizarra digital. Todo esto con el fin, ¿cierto?, de poder graficar de una mejor manera aquello que se está tratando de explicar. Y esto podría generar una mayor comprensión entonces de lo que se está explicando. Selma. Profesora, disculpa mi ignorancia, pero, por ejemplo, todo esto, ¿cómo que el asistente de aula hace? Porque el docente está dando la clase Ujú. y el docente pasa en algún momento un tiempo para que el asistente haga todo eso. ¿Cómo es? El asistente es la persona que puede promover en la utilización de todos esos recursos, puede idear la forma en que se pueden realizar también estos trabajos, pero también puede promover ideas al docente para que haga estos trabajos. Ah, ¿Qué es ya. lo que hace generalmente un docente de aula acá? Es que el docente explica y a cargo de toda la logística está el asistente de aula, a cargo del material, del audiolibro y también puede intervenir en la clase si eso lo acuerda con el docente. Tampoco hay ningún problema. Perfectamente un asistente de aula puede leer un cuento y hacer un cuentacuentos. Entonces, todo va a depender también del grado de comunicación efectiva que tenga con su docente guía. Es Mm, importante eso, porque ya. las formas la va a determinar cada aula o cada colegio, también el lineamiento institucional que tenga con eso. Ya, porque si el docente, por ejemplo, ele tiene una clase también así, bien con grabación, con música, el asistente preparó algo y a veces no tiene la oportunidad de exponer. O esto no, claro que tienen que tener comunicación uno con otro. Pero el docente que lleva la clase, o estoy equivocada. Claro, ahí siempre hay una relación de verticalidad, ¿cierto? Porque el docente es el responsable, el Ujú. docente es el principal responsable. Nosotros solo asistimos a que esa clase sea exitosa, ¿cierto? Pero insisto, todo va a depender de la comunicación, el grado de efectividad y la planificación previa a esto. Ah, Esa ok. dinámica es la que hay que cuidar, Hay que la cuidar reunión con el docente. con el docente, Ya, justamente. ya. Ahí es. Ok. Gracias, Selma, por su participación. Insisto que todas las preguntas nos sirven para también ir clarificando algunas cosas, como dice Les Gates, comunicación y planificación. Excelente. Ahora pasamos entonces a nuestro módulo 7 y este módulo 7 habla también de una tremenda función que cumplen todos los asistentes de aula que generalmente trabajan con los más chiquititos. Y aquellos que no trabajan con los más chiquititos o no tienen la ambición de trabajar con los más chiquititos, este es un tema entonces súper importante que de todas maneras tenemos que manejar lo suficiente y lo más profundamente, porque es un lenguaje del sistema educativo que implica justamente saber y entender de lo que se habla en un colegio. Entonces hoy vamos a hablar en el módulo 7 de la lectoescritura. La lectoescritura. Bien, ¿qué vamos a entender entonces para este módulo como lectoescritura? La capacidad. Y estas palabras son importantes. Recuerden que en una prueba, por ejemplo, ya no podemos confundir capacidad con habilidad, con destreza, son todos conceptos distintos, se parecen pero no son iguales. Entonces, esto es capacidad y habilidad. ¿Por qué? Porque la capacidad es el desempeño y la habilidad
es lo que cada uno posee para obtener un buen desempeño. Entonces, leer y escribir va a ser una habilidad que probablemente la adquiera ahora, pero la voy a utilizar toda la vida para diferentes formas y espacios. Es un aprendizaje que nunca va a pasar de moda. Todos tenemos que saber leer y escribir, justamente hasta para a una micro, algo tan simple. Por lo tanto, es una capacidad y a su vez también es una habilidad. Y esta capacidad y esta habilidad la vamos a llamar lectoescritura, es decir, el proceso de aprender a leer y a escribir. ¿Por qué dije con los chiquititos? Justamente porque en educación generalmente, bueno, obligatoriamente en educación básica, pero generalmente también se empieza en educación parvularia a trabajar con los sistemas de lenguaje para que los niños puedan empezar ya a leer y a escribir, ¿cierto? A nosotros nos consta de que ya a partir de los 4 y 5 años esto ya se empieza a enseñar. Sin embargo, hay un proceso que también responde a, a la maduración neurobiológica del cerebro, que nos dice por otra parte, por otras corrientes, de que no es necesario apurar estos procesos, porque van naciendo respecto también del desarrollo tanto psicológico como biológico de los niños, pero que sí o sí vamos a tener que enseñarlos en algún momento en la escuela. Y es por eso que todas las personas que trabajan en la escuela tienen que tener la conciencia, pero también la seguridad de que el proceso de lectoescritura es un trabajo conjunto, de que todos aportamos de alguna u otra manera a que esto sea efectivo y leyendo y escribiendo, probablemente a los niños en cualquier otra asignatura les vaya bastante bien. ¿Por qué? Justamente la habilidad de leer y de escribir es transversal a todas las asignaturas y en todo momento. Entonces, ¿qué nos dice eh, la teoría respecto de la lectoescritura? Nos dice de que efectivamente esto va en progreso, de que para poder hablar, poder leer, voy a tener que empezar, ¿cierto? Bueno, eso lo hacen los bebés, a balbucear, imitar a las personas, para poder hablar y poder imitar. Recordar, ¿cierto?, que el aprendizaje del lenguaje y de cualquier otra forma también es observacional. De allí la importancia de escribir y hablar bien. Recordar, ¿cierto?, que lo conversamos hace un poquito de tiempo, justamente porque los niños van a aprender en base a las lecturas que leen de nosotros y a la forma de hablar que nosotros tenemos. Y desde allí nuestra oportunidad de implantar una semillita positiva, ¿cierto? Respecto de cómo vamos dándole información a este pequeño cerebro que va consumiendo toda la información que está a su alrededor. Pero nos dice también la literatura de que por tiempo, por décadas, han existido, perdón, métodos para aprender a leer y métodos para aprender a escribir. Y esto va de la mano con también recordar incluso cómo cada uno de nosotros aprendió a leer y escribir. Miremos esta clasificación. El primer método, o el más conocido, se llama método alfabético. Anotar por ahí esto importante que sale también en la prueba que sigue. El método alfabético, entonces, como su nombre lo dice, está compuesto por medio del sonido del abecedario. Y las palabras que vamos a formar cuando aprendemos a leer bajo este método, ¿cierto? Que es el alfabético, las palabras se van a formar cuando se combinan las vocales y las consonantes. Ojo con esta definición, porque para este método predomina la memorización por sobre la comprensión. Y bajo este concepto, nosotros no debiésemos encontrarle
lo negativo a esto porque es parte justamente de este método. No está diciendo que este método es el mejor, está diciendo que este método es respecto de la repetición, ¿cierto? Y por tanto de la memorización, más que de la comprensión misma, no parte desde ahí. Va del cero a la comprensión. Bien. Luego tenemos el método fonético, que tal como su nombre lo dice, habla de los fonemas. Ojo con esto también, que la definición tiene que ser bastante exacta y precisa porque de repente puede generarse confusión también en las pruebas con este tipo de preguntas. Para el método fonético, la unidad mínima del aprendizaje es el fonema, el sonido de mm. Entonces, para este método se aprenden las vocales y las consonantes con la imagen del objeto de ese sonido y la palabra, separando por letra, separando por la letra que se enseña. Después se van a combinar las consonantes y las vocales, dando lugar a la secuencia, por ejemplo, pa, pe, pi, po, pu. Es decir, vamos a colocar una imagen de algo que empiece con pa, para luego ir combinándola con pe, pi, po, pu. Pero aquí lo que importa entonces es el sonido. Este es el método cuando dice, ¿cómo suena esta letra? Y nosotros no decimos, esta letra es la M, porque estamos diciendo cómo se llama. Tampoco podemos responderle de esa forma con este método porque le estamos diciendo la M. Lo que tenemos que decir, chiquillos, hay dos micrófonos encendidos, por favor, esto es importante que lo escuchemos porque estamos hablando de los métodos. Hay tres micrófonos abiertos. ¿Cómo estás, Pietro? ¿En el muchachito de acá? ¿A qué hora se van a contar? ¿Tú vas a ir directo? Ni siquiera logro ¿Ah? identificar quiénes son. A mí me aparece el Oscar Fuente a todas 7 que tiene el micrófono abierto, profe. Gracias. Recuerden que yo pierdo un poco la visibilidad acá porque prefiero priorizar, ¿cierto? Mi pantalla con la diapositiva. Bien, esperemos que la persona que sigue con el micrófono encendido pueda darse cuenta, por favor. La Angélica Pérez también está abierta. Gracias, Selma. Muchas gracias. Ahí espero que puedan darse cuenta hasta ahora. Bien, entonces decía que el método fonético se prioriza el sonido. No podemos dar otra respuesta que no sea cómo suena la letra. Entonces decimos, por ejemplo, esta letra es la mm, la mm. Bien, decimos cómo suena y no cómo se llama. Luego vamos a unir las vocales que vienen a continuación para irle dando sentido a la sílaba. Entonces a esta p le agrego a. Entonces, ¿cómo va a sonar p, a, pa? Y por eso que es tan cuidadoso o debiese ser tan cuidadoso el enseñar este método, porque no puede ensuciarse con otras técnicas como las que acabamos de decir. No podemos decirle la M, porque le estamos agregando un artículo, la. Y no podemos decir M, porque estamos diciendo tres letras, es el nombre de la letra. Entonces hay niños que escriben M, pero tienen que escribir M, ¿ya? Entonces aquí, ojo con eso, que es la diferencia, ¿cierto?, entre el método alfabético y el método fonético
que generalmente son los más utilizados hasta el día de hoy. Para que aprendan a leer, tienen que decir el sonido de la letra. Es más fácil. Es exacto, ¿cierto? Bajo nuestra experiencia hay algunos que aprenden de alguna forma y otros de otra, pero cierto, la experiencia nos dice que es mucho más amigable el poder sonido. aprender a leer cuando se escucha el sonido y se habla desde el sonido más que desde otra perspectiva, ¿cierto? Muy bien, Alejandra. Ya. Pero también vamos a encontrar otro método llamado método silábico, que tal como su nombre lo dice, está constituida como eje central, ¿qué cosa? La sílaba. La sílaba es la que la lleva. No es ni el sonido, ¿cierto? Ni la palabra, ni la vocal. Es la sílaba. Y esa sílaba va a estar combinada con consonantes. Aquí ya empezamos, bueno, primero se aprenden las vocales y después la combinación de las consonantes con las vocales. Y también hay forma inversa. O sea, podemos enseñar la PA, pero después vamos a enseñar la AP, pasando posteriormente a palabras que combinan las sílabas. ¿Ya? Por ejemplo, pi, pe, pa, pi. Se van combinando estas sílabas. Entonces aquí ya no dividimos en más chiquititas. Ahora, el contrario a todos esto es el método global, que es un método más transgresor, ¿cierto? Pero viene como del año, no sé, 98, 99, por ahí. Y este método nos dice de que es mucho más, bueno, para este método, porque todos defiendan, ¿cierto?, su propio método. Ahora, a cada uno podría resultarle incluso un método distinto. Pero lo que sucede aquí es que estas personas que crean este método dicen que la palabra tiene un gran potencial, la palabra completa, y que al leer la palabra completa nosotros le vamos a dar significado. Entonces, ¿cómo se aprende para este método? Se hace un estudio de deducción para descubrir las sílabas, descubrir los sonidos, descubrir las letras y cuáles son sus combinaciones. Y podemos encontrar varios métodos de esta forma, pero uno de los más conocidos es el método Doman, que parte de las palabras con un significado concreto y cada palabra se considera una imagen. Entonces, por ejemplo, mostramos el sol, la palabra sol, y los niños sin saber leer probablemente ya sepan que ahí dice sol. Y eso nos pasa, ¿cierto? Y pasa también mucho con las marcas. Los niños no es necesario que sepan leer para saber que dice Homo o Drive, ¿cierto? Pero porque lo escuchan. Entonces, ¿qué nos dice este método? De que es mucho mejor así aprender a leer porque el niño ya sabe cómo suena y ya sabe cómo se ven las letras y ya saben a qué está asociada con la imagen. Entonces, lo que queda ahora es que descubra cuál es cada letra, cuál es la función que cumplen en esa palabra y cómo suenan. Tiene un poco de sentido, ¿cierto? ¿Les ha hecho sentido? ¿Han visto algún niño o niña que sin saber leer puede darse cuenta de cómo suena una palabra? Profe, ¿Sí? Sí. mira, mi hijo mayor aprendió creo, con el método fonético, alfabético. Y mi hijo menor empezó en un colegio público con este método global. Pero yo también soy de las antiguas, faltó ahí el método Selma, el método Selma. Y mi hijo estaba, y el colegio decía que hasta el tercero básico mi hijo podía aprender a leer. Y yo hablé, pucha, pero tercero básico, ¿cómo así? Estará con 8 años. Entonces un ¿Ya? día, y él no desarrollaba con este método global, porque era este método que colocaba en el colegio. Entonces un día senté, compré una cosita, abecedario todo en plástico,
y hablé con él, mira hijo, hoy tú vas a aprender a leer, sí o sí, no vas a salir de aquí si no aprender. Y empecé a hacer esto de colocar la letra, las consonantes con las vocales y hablar. Y fue así, desarrolló en una tarde, él aprendió a leer. Entonces, no sé si es tan efectivo el método global, porque demora, es bueno, pero es demorado. Correcto. Para eso hay que tener, ¿cierto? Un poco más de tiempo, pero también ayuda a los niños que no aprendieron con los otros métodos. Claro. Sí, O aquellos niños que tienen un capital cultural distinto y que pueden efectivamente aprender. Lo bueno es que hay para todos. Entonces, lo que es bueno para uno, probablemente para el otro sea distinto. claro. Eh, y claro, responde, ¿cierto?, también a las necesidades que como sociedad vamos creando respecto de la lectoescritura. Hay veces en que ministerialmente se nos exige mucho y muy chiquititos que empiecen a leer. Otras veces están más distendidos y prefieren priorizar otros avances por sobre, ¿cierto?, la lectoescritura. Hay de todo un poquito y lo bueno es que es para todos. Esto te ¿Sí? cuento que fue un método de Brasil, no de acá, de Brasil, Claro. ¿entiende? Pero acá cuando llegamos, ele já estava em terceiro básico e então já sabia ler e escrever. Eso, claro. Y probablemente se parezcan las formas, ¿ah? Porque finalmente los métodos silábicos o los métodos fonéticos son bastante utilizados y bastante comunes. Y que es importante conocerlos justamente para elegir cuál es el más certero de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos cerquita. Unos niños que van a necesitar ciertas estructuras y va a ayudar tal método y a otros otro. Eso es lo bueno de tener posibilidades. Bien, y tenemos también otro método llamado palabras generadoras, tal como lo expone la imagen. Ahí tenemos la palabra ojo, está dentro luego de un recuadro, ¿cierto? Para clarificar cómo se escribiría en el cuaderno. Luego, esa palabra se separa en diferentes letras y se establece entonces que está constituido por 3 letras. Luego lo separamos por sílaba o jo, otra vez por letra o j, o. Luego juntamos nuevamente por sílaba o jo, para luego nuevamente conformar la palabra ojo. Este ejercicio de ir y venir con la letra de arriba hacia abajo, entonces tiene que ver con generar, con construir y desconstruir la palabra para luego entonces darle un sentido visual, un sentido fonético, un sentido silábico y de todas las formas posibles. Visualmente entonces esto ayudaría a generar un mayor resguardo de la comprensión de la palabra y de cómo se arma y se desarma la misma, ¿cierto? Em, ¿Alguna duda con esto, con los métodos, con la lectoescritura, su concepto? Queda abierto este espacio para poder hacer algún tipo de pregunta, comentario. Esto tiene que quedar muy claro. Professora, eu creio que cada persona, cada aluno tem sua maturidade para aprender. Então, uns são chiquititos e aprendem super fácil e outros não tanto. Então, é por isso que creio que é importante
utilizar vários tipos de métodos, porque se não vá uno, talvez outro também ajude. Claro, claro, y eso es la importancia, ¿cierto, Selma, de poder construir una definición o elegir desde la información y no por el primero que tenemos a la mano, ¿cierto? Profesora, Sí. eh, mi hija, cada colegio tiene su propio método. Ellos te dan las formas como tienes que enseñarle al niño a leer. Pero mi hija también aprendió en el silabario, porque en el colegio era otro método y se lo hacía más complicado y ella en el silabario aprendió. En casa. Oh, el silabario. Qué nostalgia. Se le hizo más fácil porque ahí salían como las imágenes y las palabras. Exacto. ¿Y el silabario entonces qué método sería? ¿Cuál creen ustedes? Eh, Alfabético. El método, voy a retroceder. El método alfabético, ¿cierto? En que se van combinando las vocales, las consonantes, pero además la imagen. le suma la imagen. Entonces eso también es importante porque en el alfabético no está asociado a la imagen. Entonces un poquito del alfabético, del fonético y del silábico a la vez. Y por eso que están utilizados hasta el día de hoy, ¿cierto? Qué bueno que Alejandra nos hubiese traído un poco al recuerdo de cómo aprendió la mayoría de los niños en Chile desde el año 60 en adelante. Creo que el silabario ya se empezó a utilizar y todavía nos sirve, ¿cierto? Muchas gracias, Ale. Ah, Ay, se me pegó, se me pegó. Oh, algo sucede, se me pegó. Dame un momentito, por favor. Ya, ahí sí. Muy bien, eso es por parte de la lectoescritura, es un proceso que tenemos que tener súper claro y es bien importante porque probablemente nos vaya a tocar harta pega, ¿cierto? Como asistentes de aula en relación a la lectoescritura, ¿ya? Pero también, y por otra parte, hay otra asignatura y hay otras habilidades que llegan a sustentar también, así como la madre, ¿cierto? Eh, de las asignaturas. No es que hayan asignaturas más importantes que otras, claramente, solo que hay algunas que constituyen las bases para seguir elaborando las otras o seguir avanzando en todo. Y esto también corresponde a la matemática, la lectoescritura por un lado y la matemática por el otro. Ya esto nos da un primer acercamiento y una primera obligación. Nos tiene que gustar la matemática para trabajar en clases. Nosotros tenemos que ser una fuente de inspiración para nuestros niños de que la matemática es cercana, de que la matemática es importante de aprender porque nos va a ayudar, al igual que saber leer y escribir, para la vida, que vamos a tener que siempre utilizar operaciones matemáticas y que si no sabemos todos los resultados, al menos tenemos que saber utilizar tal o cual operación para ver cuál es la respuesta y lo que necesitamos, como por ejemplo obtener un vuelto, ¿no? Entonces es importante que también nosotros seamos esa fuente de no lejanía de la asignatura que ya se produce de manera muy natural e incluso bastante intuitiva en la mayoría de las generaciones. A la gente le da mucho miedo la matemática. Por lo tanto, nuestra principal tarea es promover de que nuestros estudiantes avancen y avancen a un pensamiento simbólico, es decir, de que pasen del estar contando con los deditos a poder imaginarse esas cifras en su cabecita para sacar este cálculo mental, ¿cierto? Porque finalmente eso es lo que nos va a acompañar como habilidad durante la vida. Entonces, tenemos que tener un fuerte compromiso en buscar y poder desarrollar
los conocimientos, las habilidades de manera más profunda a nivel matemático, justamente eh, porque el éxito académico también radica en la matemática y cómo este contenido además se relaciona con un sinfín de asignaturas y con la vida misma, como ya hemos dicho. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer en este sentido? Es que los estudiantes construyan su propio significado y sentido matemático para poder llegar a una comprensión profunda de las operaciones que deben hacerse con esa información que se posee. Darle significatividad a la matemática, darle funcionalidad y que los estudiantes entiendan para qué les va a servir esto en su vida. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a la gestión docente en la matemática? Mejorando la o colaborando en mejorar el desarrollar la capacidad de hacer matemática. Promover, por ejemplo, diferentes formas de hacer las cosas, de llegar a diferentes o por diferentes caminos llegar a una única respuesta. De la forma en que se resuelve un problema, justamente porque esa efectivamente también es una habilidad que nos va a acompañar toda la vida, la resolución de problemas. Si la lectura y la escritura son el lenguaje, la resolución de problemas es en matemáticas. Eso es lo que se espera de nuestros estudiantes, que mediante todas las cosas que sabe, las herramientas que posee, como sumar, restar, dividir, multiplicar, después sepa para qué se usan y cuándo utilizarlas. Cuándo tiene que dividir, cuándo tiene que sumar, cuándo tiene que... Eso es lo que nosotros entregamos. Y para que esto suceda, por supuesto que vamos a tener que ayudar a nuestros estudiantes a enfrentar situaciones desafiantes en donde van a tener que poner en juego todas estas habilidades porque tienen que pasar este pensamiento, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se nos dice en matemáticas de cómo debiese aprender un estudiante? Esto tiene relación con un método llamado COPICI. ¿Alguien lo había escuchado por ahí? COPICI. Y este método se llama así porque junta la sílaba, la primera sílaba de cada una de las siguientes palabras. Co de concreto, pi de pictórico y si de simbólico. Miremos el dibujo que aparece ahí, el de las manzanitas. Tengo 3 manzanas más 2 manzanas es igual a 5 manzanas. Esas manzanas son dibujadas, están expresadas o pintadas y eso se llama concreto. Todos los estudiantes deben pasar por un proceso de aprendizaje concreto porque su cerebro a esa edad es concreta, no podría aprender de otra manera. Por eso que las guaguitas, cuando son muy chiquititas, creen que si a uno no lo ven, uno no está, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque solo ven, o sea, perdón, solo van a entender que algo existe si lo ven. Lo mismo ocurre entonces en los niveles más chiquititos y por eso que en estos niveles siempre se está trabajando con algo sobre la mesa, o con elementos, o con ficha, o con bolita, o con cuadritos de madera, pero siempre con algo, porque lo concreto es el primer paso a lo pictórico. Lo pictórico es poder dibujar o representar lo que antes se tenía que tocar o se tenía que dibujar, eh, porque, y el mismo elemento del que estábamos hablando, ¿no? Ahora ya podemos hacer esas manzanitas, no tenemos que dibujar la manzana, tenemos o podemos hacer solo un cuadrito, ¿cierto? Ese es un avance en tema de la formalidad del proceso matemático y eso se llama pictórico. Y finalmente tenemos el simbólico, en donde ya no es necesario ni hacer manzanitas ni hacer cuadritos, porque ya ahora solo me abastezo del número. ¿Cuántas manzanas hay? ¿Cuántos recuadros hay? 3. Luego 2. Y eso me da el resultado de 5. Eso es pensamiento simbólico.
Y es allí a donde quiere llegar la matemática. Y no por eso va a desconocer el trabajo que hace el concreto y el pictórico. No significa que debamos apurarnos en llegar al simbólico, porque también eso está referido a una edad mental en la que los estudiantes, las estudiantes están preparadas para entender algo sin la necesidad de tocarlo y sin la necesidad de hacer palitos o figuritas o monitos, cosas que no están mal, pero que es un avance, por cierto. Este método entonces es un método matemático, es bastante universal, conocido, solicitado por las instituciones educativas y también incluso por los mismos apoderados. ¿Alguna duda con el método Copici? Profesora, mi hijo pasó por los tres métodos en el colegio. Y cuando él pasó por este método pictórico, encontraba tan raro ele hacer los cuadraditos y pintar. Y no, Eso era. no entendía. Y ahora estoy aprendiendo algo nuevo. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Qué bueno que lo vaya vinculando, porque claramente eso va a hacer que tenga mucho más sentido, ¿cierto? Cuando le toque ponerlo en práctica. Muy bien. Dame un momento que tengo un chat acá. La Angélica Pérez tiene el micrófono abierto. No creo que nos esté escuchando. Parece que no está conectada, pero así nomás. Ah, sí, nomás. Sí. Bien, muchas gracias, Judith. Natalia nos dice, debemos actualizarnos en los sistemas de enseñanza actual. Tengo una hija en cuarto básico y le enseñaron las divisiones con un método nuevo. División con resta, exacto. Sí, súper bien. También tuve que aprender. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, Natalia, porque ahora nosotros tenemos que conocer esa... Profesora, Sí, Norma por acá, no Sergio, Norma. Norma. Sabe que yo tengo un niño, bueno, un par de gemelos, y resulta que ellos ahora están pasando divisiones en el colegio, en cuarto básico, y resulta que he encontrado que el método que están haciendo en el colegio para ellos es muy enredado, porque ellos llegan acá y como yo soy eh, asistente de párvulo, ellos llegan acá y yo les enseño de otra manera. Y ellos me dicen, mamá, es que si nosotros vamos al colegio y lo hacemos como tú nos estás enseñando, la asistente de la profesora en la sala, asistente de sala, se enoja con nosotros. Yo le digo, pero es que no puede ser porque igual al final la división igual te va a dar el mismo resultado que le dé a ella o que me dé a mí. Pero mamá, ¿por qué tú no Exacto. nos puedes enseñar con el método tuyo nomás? Y le avisas a la profesora. Yo le dije, pero si ustedes tienen que aprender a cómo a ustedes se le acomode o cómo a ustedes se le quede mejor en su memoria. Y ahí eso es lo que hay, y hay uno de mis gemelos que se frustra mucho por el tema de no entender las matemáticas como se las está enseñando la profesora, porque ellos vienen con el método que yo les venía enseñando de pre-básica. Entiendo. O sea, lo más óptimo siempre es seguir una misma línea para que los niños no se confundan. Pero también tenemos que, tal como decía nuestra compañera, actualizarnos, porque también uno de los nuevos objetivos de la matemática actual es que los niños encuentren la respuesta independiente del camino que sigan. Lo importante es que lleguen. Y en esa llegada entonces van a haber hartas cosas que van a ir aprendiendo. Pero claro, ahí hay que ver, tiene que haber un acuerdo, ¿cierto? Entre lo que dice el docente y lo que hacen los papás, y eso es ideal tratarlo en una reunión de apoderados para que el profesor o la profesora también esté atento y sepa cuándo es efectivo seguir un método y cuándo no. Así que, ojo con eso, yo creo que todavía se puede conversar.
Muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. No se preocupen, a ver. Abigail nos dice, me pasa lo mismo que la compañera, el método del profesor no lo entienden, yo aquí también les enseño de una manera sencilla, pero ya en el colegio no lo aceptan. Suele ocurrir lamentablemente. Pues Chris nos dice, sí, a mí me pasó con mi hija cuando le enseñé a multiplicar, la educadora se molestó por usar otro método, pero no lo hice a mal, entendí yo. Claro, lo importante es llegar, ¿cierto?, a poder resolver aquello que nos convoca. Muchas gracias, insisto, a todos por compartir sus experiencias, sobre todo personales. Algunos conceptos que tenemos que tener súper claros porque vamos a ocupar en constante eh, clases. Jennifer dice, a mí me pasó lo mismo con mi hijo que tiene TEA. Se le enseña de una forma en el colegio, le enseña de otra y se frustra mucho. Tuve que ir al colegio a hablar este tema. Así que en el programa PIE lo están ayudando para que no tenga tareas en casa. Muy bien, ahí hay que conversarlo. Siempre se puede dar vuelta o profundizar un poquito más en este punto. Decíamos que algunos conceptos que son de vital importancia conocer en frases completas, tales como aparecen aquí, son el concepto de experiencias previas. Vamos a entender a las experiencias previas como todo lo que el estudiante sabe y que trae de su casa, esté bien o esté mal. Y nosotros claramente nos tenemos que hacer cargo de ellas cuando lleguen al colegio porque comparten el tiempo con nosotros. Otro concepto bastante importante que vamos a considerar y vamos a tener que implementar bastante es el aprender haciendo y centrar el aprendizaje en el estudiante. Ya no podemos estar realizando clases, ¿cierto?, en donde todo y todas las actividades las realice o el asistente o el profesor. Es el estudiante el que tiene que trabajar en clase y nosotros tenemos que ayudar a ese proceso para que efectivamente se produzca esta chispita que es necesaria para aprender. Uso del material concreto, ya sabemos que la experiencia práctica, la utilización del material y el acercamiento que puede producir un material con el aprendizaje es vital. Por eso es necesario e idealmente siempre tener material concreto para la explicación de todas las asignaturas. Y recurrir frecuentemente a metáforas, sobre todo en matemática, porque es importante poder aterrizar el contenido a lo que ellos ya saben, o el concepto a lo que ellos ya saben. Por ejemplo, eh, si le decimos a los niños que multiplicar es sumar muchas veces o reiteradamente, entonces estamos diciendo que la multiplicación se parece a algo que ellos ya conocen. Entonces no se les hace tan tedioso ni tan lejano poder resolver alguna operación que necesite entonces de este espacio de comprensión. Oh, Norma, gracias por compartir también. Muy bien, estimados y estimadas, ¿alguna pregunta respecto de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Alguna reflexión o intervención? ¿Todo claro? Profe, las compañeras estaban contando sus experiencias y a mí sucedió el contrario, porque fui a intentar ayudar a mi hijo, como soy así, bien más vieja que él. Entonces, daí mi método é totalmente já obsoleto. Entonces, ele me decía assim, mamá, por favor, no me ayude, porque estoy quedando más enredado y me deje que la profe me explica, hable ya. Entonces, está bien, no está más aquí quien habló. Y, y ¿Verdad? él Pasa eso. y ele tiene una facilidad de aprender matemáticas y lo incentivé desde pequeño, hablaba, nossa, hijo, tú eres bueno en matemáticas. Y él fue aceptando eso en su corazoncito
y realmente él tiene habilidades. Entonces, hay que, como dice ahí los papeles, hay que incentivar a los niños a aprender, porque matemáticas está en Ujú. todo. Yo trabajo con repostería y se usa mucha matemática. Mi esposo es Totalmente. peluquero y se usa mucha matemáticas. Entonces, en todo está, ¿cierto? En todo está presente, tiene un uso bastante funcional. Y de ahí este cariño que hay que tomarle, ¿cierto? Desde que nosotros también podemos ayudar. ¿A quién no le ha pasado lo que decía Selma, cierto? Nuestro niño dice, no, así no me lo enseñó la profesora, no me enseñó la tía. Y lo que digan los profes en relación a cómo enseñan es ley en la casa, ¿cierto? Muchos hemos sido retados también en las nuestras por lo mismo. Muy bien, hemos llegado al final del contenido de nuestra clase de hoy. Quisiera saber si existe, como ya dije, alguna pregunta, alguna reflexión, comentario, todas las anteriores. Dejo este espacio abierto para ello mientras leo el comentario de Abigail, que dice que se acordó de su papá que le enseñó con el método mirada infernal. ¿Qué tiempo? Buen método es, Abigail. El método mirada infernal. Se llama. Oh, que me hizo reír. Ay, Dios. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí? El método de las chanclas de mirasteo. Pero de Eh, seguro que no se olvidó, dice. Muy bien. pregunta, profe, Dígame. una pregunta para los niños que tienen alguna condición. ¿En los colegios le pueden enseñar otros distintos métodos para que ellos tienen distintos métodos para aprender? Claro, ahí hay que adaptar el, ahí hay que adaptar el método justamente con la mirada de los especialistas. En este caso, el que tiene que forjar un método es el educador diferencial o psicólogo o neurólogo. Ah, ya. eh, Hay otros distintos métodos que no aprende con el que es del colegio. Exactamente, ahí hay que adecuar uno, recordar, ¿cierto?, que estamos en una época en que los planes pueden ser individualizados, por lo tanto, tenemos la libertad de ejecutar el plan que sea más pertinente. Sí. Muy buena pregunta, muchas gracias. Eso lo Ya, ve más, eso lo ve más que nada el programa PIE, El programa PIE, siempre y la cuando el estudiante fonoaudióloga. esté en el programa PIE, si no hay que hacerlo en forma, ¿cierto?, externa al colegio, pero lo importante es que se visualice, se realice ese seguimiento. Claro. Cuando ha ido una sola organización. Pero ¿por qué no le dijiste, Andrea, decirle, mamá, a las 3:20? La próxima evaluación será, claro, de los, creo que sí, del 6, 7, 8 y 9, porque son módulos bastante más cortitos que los iniciales. No sé si se dieron cuenta que el contenido es bastante menor. Dice Virginia, las dos últimas páginas las veremos, la de progresión de complejidad, aprendizaje y conexión y retroalimentación. Sí, estimada, pero cuando corresponda. Edith, yo aprendí a leer con personas muy amables, ya que mis padres no podían y se me hizo fácil. Qué lindo que tenga esos buenos recuerdos, Edith, ¿cierto? Porque es una etapa importante y también una etapa de hartos traumas para un montón de estudiantes, así que qué bueno que haya sido una muy buena experiencia. Bien, ¿alguna otra pregunta de la clase de hoy? Así no se puede, profe, hacer tanta Así Profe, pregunta es. con esa profe, persona. creo que habrá que mandar un mensaje en WhatsApp que al para micrófono. que los otros compañeros puedan dejar los micrófonos cerrados. De nuevo pasa lo mismo. Sí, y lo hemos conversado varias veces, ¿cierto? Y
somos adultos, pero seguimos en lo mismo, entonces claramente, como dice Jennifer, es que siempre pasa lo mismo. Yo creo que es algo bastante más compartido y creo que también, no sé si ustedes tienen un grupo aparte o no, pero sería súper bueno que esto también lo conversaran a nivel de compañeros, ya que hay un límite, yo creo, y entiendo la molestia de muchos cuando no pueden escuchar, ¿cierto? Ruth dice, yo no aprendí a leer en ningún libro. Ah, autodidacta. Muy bien, Ruth. Constanza tiene su manito levantada, la escuchamos. Oye, les pone la mano con el tallo, ¿no? Que tiene que estar, para lo mejor cambiar de dosis. Igual hablé en el grupo eso, es que no todas las personas de acá de la clase saben usar la tecnología en sí, como silenciarlos, a veces tienen Ujú. el volumen bajo, entonces no es intencional, yo creo, a veces, porque hay veces en que escuchamos conversaciones que no deberíamos escuchar. Entonces, Sí, eso, pero ahora si pero se da cuenta, es toda la clase lo mismo con la misma persona, se le ha hablado, se ha escrito por el WhatsApp, porque yo lo hice y la persona sigue con el micrófono abierto. Es que yo creo que si la persona no sabe utilizar el silenciador de micrófono, entonces no debería hacer ningún ruido, ¿o no? Yo creo que la verdad no se trata de empatía, no se trata de comprensión. Ya esto viene desde el mes de abril que empezamos este curso y se viene hablando, en todo el grupo se viene hablando del problema de los micrófonos. No se trata de no saber tecnología, no se trata de eso. Se trata que hay mucho descuido en el momento de las clases. No están concentradas, no están atendiendo, no están escuchando y conectan, y yo creo que lo conectan ahí, se van y no se hacen otras cosas. Hombre, por Pero están favor. afectando al que está escuchando la clase. Exacto. Claro, independiente del uso de la tecnología o no, es hora de clase, ¿cierto? Y pedimos, ¿cierto?, el resguardo de lo mismo. Claro, dice Catherine, dejan la clase abierta y se van solo para parecer presentes. Y tenemos que respetar a la profesora y profesores que se dedican a enseñar, dice Jennifer. Muchas gracias a todos quienes están participando también. Edith nos dice, a mis dos hijos lo hice de la misma manera y les fue muy bien. Los tres son profesionales, creo que es mejor que le enseñen otras personas y no los padres, ¿cierto? Suele ocurrir eso, ¿cierto? Es verdad, muchos hemos dicho eso. Sergio dice, no son todos, claramente, menos, si no, no podríamos hacer la clase si fueran todos, ¿cierto? Em, yo escucho, toma apuntes, dice. Sí, se escuchó, mi estimado, se escuchó su crítica muy atingente también. Muchas gracias. Es Bien, Mairovi la que sí, habla, ¿sí? Es Mairovi. ¿cómo, perdón? Sí, la que puse, no sé si se me escuchó lo que dije, soy yo, Mairovi. Sí, se escuchó, se escuchó, Ay, ay, ay. sí, se escuchó. Em, Me encanta como profesora, siempre le he enseñado a mis hijas el respeto por la profesora que está dando su clase. Muchas gracias, Catherine. Sí, eso es un trabajo, ¿cierto?, de todos. Em, Así que muchas gracias. A mí me costó mucho aprenderme las tablas, dice Constanza, y a mi mamá me enseñó con las lentejas. Muy bien. Sí, un método que no falla, por otras lentejas, ¿cierto? Lo concreto. Entonces, claro, ahí todas esas estrategias son súper válidas, ¿cierto? Porque lo importante al fin del día y al fin y al cabo es que nuestros niños aprendan. Muy bien. Por ahí, ¿queda alguna otra pregunta, alguna intervención que se nos quede en el tintero? Por mi parte, todo bien, profesora. Muchas gracias, estimado, por su feedback. Muy bien, queridos y queridas, hemos llegado hasta el final de los contenidos planificados para esta clase del día de hoy. Muchas gracias por la atención, por la retroalimentación, por el espacio que dan y también porque vamos bastante al día y podemos darnos también este lujo de poder intercambiar nuestras opiniones y seguir aprendiendo también de las experiencias de otros y de otras. Muchas gracias nuevamente. Edith nos dice, mis padres me enseñaron el respeto por los profesores que son muy importantes en nuestra vida. Muchas gracias, Edith. Así lo somos, ¿cierto? Y los asistentes también, y por eso nuestra tremenda contribución en las salas de clases. Muy bien, nos despedimos entonces. Les envío un abrazo gigante. Selma, cuénteme.
Profe, solo no se olvide de ver con la administración sobre mi caso y tal vez de otros. Eso, me mandó la fotito, ¿cierto? No, aún no. Voy Ya, a envíeme eso sacar entonces ahora. Ya, para poder preguntar y yo lo respondo por medio del WhatsApp. ¿Ya? ya. Muchas gracias. Profesora, dice la nota de la segunda prueba, ¿cuándo estará lista? La nota es automática, mi estimada. Buenas noches, Daniela, que esté muy bien, que descanse. Cualquier duda, Jennifer, comuníquese internamente conmigo, ¿ya? Profesora, disculpe, Sí, claro. gente por acá. Oiga, me fue pésimo ayer en la prueba, tuve un pequeño problema de comprensión. ¿Ya? Pegué entre 7. La otra me había sacado un 6,5. Nos quedan 2 notas, ¿no es cierto? La materia de este Sí, miércoles y la del lunes, ahí iríamos otra prueba, ¿no es cierto? correcto, pero de todas maneras podemos hacer la revisión de algo que a usted no le haya quedado claro, pero que se quede tranquilo con su nota, ¿ya? Ok, ok, muy mal, muchas gracias. Profe, No, con mucho profe, gusto. discúlpeme. Yo ¿Sí? también le iba a comentar lo mismo. Ayer yo hice mi prueba y primera vez que me saco una pésima, mala nota. Pésima, mala nota. Muy Ujú. mala nota. Y decía ahí ¿cómo se llama esto? En el resultado que estaba mala en la nota, que había un error, Era incorrecto, que porque a era mí me salió incorrecto. igual. Sí, sí. Bien, envíenme entonces esas cosas para yo poder conversar con quien está a cargo de esa parte para, A mí también. claro, para poder hacer llegar todas estas cosas y se pueda mejorar. Claro, eso es lo que hay que Ya, hacer en este caso. Ya si hay que revisar tú debes uno revisar. por uno, yo lo voy a hacer, no tengo ningún problema, pese a que no es la función, pero prefiero eso antes de que queden con cualquier duda. Lo importante es tener la evidencia para poder preguntar. ¿Ya? Ah, ya, profe, yo voy a La sacarlo en 12 pantalla. parece que Eso. tenía un error. Sí, la 12 costó mucho poder resolverla, pero las otras, o sea, yo por lo menos le respondí conjunto con el módulo y era muy difícil que me equivocara. Cuando ya cerré la prueba, me salió un 3,25, que nunca me había sacado esa nota. Y esto tampoco me dejó revisarla, Ya, pero súper. Hágame llegar entonces estaba, esas apreciaciones la, y claro, las hacemos la preguntas estaban corrección muy pertinente. fáciles. Profe, ¿Sí? lo otro igual, para comentarle a las compañeras que a mí igual me ha pasado que no me ha dejado la revisión, pero la revisión se habilita una vez termina el plazo de los días de la prueba. Por ejemplo, la revisión se va a habilitar hoy a las 10:30 o Ajá. 9:30. Exacto. Sí. Muchas La nota gracias, sale al María tiro, pero la Paz. revisión es una vez termina el plazo dado de la profesora o de administración para la prueba. La verdad me fue bien Porque a mí igual difícil me pasó, este a examen. mí igual me pasó en la primera prueba, me fue horrible porque no acostumbraba a que dieran 2 días de plazo para la prueba y la di estando enferma igual. Y lo otro que se me fue darle como una segunda revisión Claro. Ujú. y me fue mal. Bien, Igual, gracias yo, por la autocrítica. un momento, igual yo revisé también, hoy me fue mal, no saqué una mala nota, pero tampoco esperaba sacar esa nota, pero estaba un poco complicada la prueba, pero bueno, esperemos cuando revise a ver dónde fue que fallé, porque Eso. creo que saqué Hay que esperar eso. un 5,13, no sé, pero bueno, Y hay que bien esperar difícil. eso justamente para ver en qué, si esto se produjo por un problema de comprensión o hay que clarificar algo, insisto, eso lo vamos a hacer de ser necesario. Si se puede revisar, lo revisamos y no hay problema. Bien, Profesora, estaba leyendo acá, me dicen, si se puede dar de nuevo, claro, si profesora, usted no la hizo, al final se puede dar, eso también ya lo hemos visto, ¿cierto? Cuando se cierren todos los módulos. profesora, ¿Sí? ¿cuánto es el porcentaje de notas para aprobar el curso? Por ser son diferentes módulos, son diferentes clases, entonces
¿Cómo se evalúa eso? O sea, Creo que la alguna nota persona de aprobación es universal y ese es un 4. un 4. Ujú. Pero en todas las asignaturas en todos los módulos que Claro, se tiene que necesitan. darle azul en el fondo, Ah, aprobar. ya. Ok. Ajá. Pero ¿y si en los 4 módulos que se van a pasar, o 5, la persona en uno tiene un 4, en el otro tiene un 5, en el otro tiene un 3, en el otro tiene un 2? No ¿Cómo pasa. se mide? No pasa. No, Ah, ya. claro, porque hay que, evidentemente, ya con uno peligra y con dos es imposible prácticamente. Ya, 2 de 4 es sobre el 50%. ya, ya. Ya, yo Y profesora. por eso es importante, ¿cierto?, escuchar bueno, cierto, sí, las fechas, porque he estado leyendo bastante de que han dado la prueba enfermos, etcétera, etcétera, y desde el inicio dijimos que em, existe una ampliación del plazo para dar la prueba siempre en este módulo, lo dije al inicio, y también dijimos que al final del módulo siempre se abren las 4 pruebas para quienes por una u otra razón no han podido darle. Entonces, a la calma con eso, porque también hay periodos que se pueden dar, no hay que ser tan, no hay que apurarse tanto a veces cuando existen los plazos para eso, tal como decía María José, creo. Em, no lo sé, Les Crist, si el certificado lleva la nota impresa o no, ya que eso corresponde, ¿cierto?, a un área distinta a la que yo puedo resolver en este espacio. Ok, Janet, lo profesora. de la prueba lo explicamos recién, ¿cierto? Claudia, lo mismo. Al final puede hacerla, no hay problema. Silvana, lo mismo, lo acabamos de responder. Profesora, Mary, no pasamos lista, lo hemos explicado mucho eso. Selva. yo creo que van sumar todos los módulos, por ejemplo, se suma todas las pruebas y todos los módulos y divide por 4 módulos, por ejemplo, y ahí da la nota media de cuánto fue en todos, ¿o no? Claro, pero claramente uno puede visualizar con anticipación cuándo aprueba y no aprueba. O sea, claramente si tengo un 1 y algo, probablemente no me alcance porque las notas no son tan recuperables como tener un, no sé, un 3,9, por ejemplo. Entonces, eso siempre ha sido así, chicos, chicas, Sí, es cierto. pues, claro, lo que el sistema siempre ha promovido y siempre ha sido de la misma manera. Entonces, es fácil poder visualizar. Yo tengo que ser consciente y responsable de las notas que llevo para saber si podría o no aprobar. ¿Ya? Ya. Lo que para mí resulta cuando estoy calmada, sentada sola, que no tengo nadie a mi vuelta conversando, hablando, porque si no me sale toda la atención. Y ahí leo bien y releo la pregunta y ahí consigo responder. Porque si Exacto. tengo mucho movimiento a mi vuelta o conversaciones, olvídate. Claro, nuestro cerebro necesita la máxima concentración y claramente necesitamos disponernos para hacer el examen. Tiene que haber una diferencia entre el espacio. Sabemos también que hay compañeros que en el espacio, bueno, lo hemos visto acá, pues, entonces es importante generar espacios porque, insisto, la prueba no es solamente de contenido, es de comprensión. Y un asistente de la educación tiene que comprender lo que lee. Entonces, no vamos a bajar el nivel, pese a que yo no hago las pruebas, ustedes lo saben, no vamos a bajar el nivel para que se entienda mejor. Hay que subir el nivel de la comprensión para entender mejor, porque ese va a ser nuestro trabajo de ahora en adelante. Bien, quedo atenta a las preguntas, ya a cualquier situación que se vaya provocando con esto, me llevo harta tarea para lo que pueda ayudar. Lo demás lo vamos a resolver en la clase posterior, si es que puedo traer o me comprometo a traer la mayoría de las respuestas para que estén todos tranquilos con sus procesos, para que estos procesos también sean lo más transparentes posible.
Entonces, mis estimados y estimadas, nosotros nos vemos el día lunes 23 a las 19 horas en el mismo canal. ¿Bien? Les envío un abrazo grande, que estén muy bien y un merecido descanso con un día extra ahí de feriado. Así que un abrazo para ustedes y para sus familias también. Chao, chao. Chao, profesora, a Chao, descansar. Buenas profe. noches. Buenas Buenas noches. noches. Chao, profe. Chao, Chao, chao. Chao, compañeras. Selma. Buenas Saludos noches. a Chao, todos. chao, Chao, Selma. gracias.